y ha estado siendo atendido por psicólogos y a todo nivel, incluso dentro de los colegios, las escuelas. Es el llamado bullying. No sé si ustedes han oído del bullying. Hermano, sí, ahí eso es, gracias hermano. Si es que está haciendo un ruidito ahí que yo no sé si me puse igual de quisquilloso con el sonido que mi pastor, pero o si heredé de él la persecución esa, pero reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Lo que pasa es que mi pastor era locutor, ¿se imagina usted? Entonces él sí sabía, yo nunca he sido locutor, pero él sí sabía. Pero como el que anda entre la miel algo se le pega, ¿verdad? Entonces algo se me pegó a mí, ¿verdad? Y entonces él distinguía cuando el sonido no estaba. Entonces decía, no, esto está tal cosa, esto. Y me volví yo así mañoso. Porque yo no soy locutor, él por lo menos sí era locutor, ¿verdad? Volviendo al punto, quisiera decirles del bullying. Es un problema bien impresionante, hermano. Como incluso si usted busca en internet, en YouTube, por ejemplo, bullying escolar, ay, hermano, se dan unos casos de agresiones bien tremendas, ¿verdad? Yo vi un video pequeñito en donde, ¿qué le habrá pasado tú? En donde a un muchacho bien gordito lo va a molestar y él es gordito y grandecito y va a molestar y el que lo está molestando es un siriquito, ¿va? Y llega a molestar tanto que de repente lo empieza a agredir físicamente hasta que el gordito pierde los estribos, ¿verdad? Y lo logra agarrar. Y hermano, impresionante, ¿verdad? Porque, lo hace pedazos, ¿verdad? Y entonces ahí, pues ya se quitó el bullying, ya nunca más lo han de ver molestado en la escuela, ¿verdad? Pero, digamos, yo leía una noticia en un periódico argentino que se llama Clarín, en donde agarraron preso a un muchacho porque mató a uno que lo molestaba siempre, porque no porque era gordo, sino que porque era flaco. Entonces lo empieza a molestar, pero ya estamos hablando de muchachos, de muchachos de más de 20 años. Entonces un día agarró una pistola, le metió un par de balazos y se desapareció. Se fue al Uruguay, allá lo agarraron, y lo volvieron a la Argentina, y cuando le preguntan por qué lo mató, él dice, me molestaba mucho. Ya no lo aguantaba, me molestaba demasiado. Entonces se lo echó. Uno por gordo y el otro por flaco, La burla definitivamente es una cuestión que está íntimamente ligada con la psicología, con el alma. ¿Por qué la gente se burla? ¿Cuál es el...? Ahí está, gracias a vos. Ya va llegando a Pénjamo. Lo que hiciste fue desconectarlo, gloria a Dios. No me estoy burlando, a ver. ¿Qué le estaba diciendo antes de esta? Debe de tener, hermano, mejor quítenlo, muchachos, quítenlo. Y solo con aquel sonido me quedo porque está muy malo. Les estaba diciendo que debe estar íntimamente ligada con algún problema en el alma. Y la psicología, Freud y todos ellos tratan de abordar el tema. Ahora, desde luego que ellos lo hacen desde el punto de vista pues humanístico, pero realmente nosotros sí nos vamos a enfrentar, y bueno, ya lo estamos haciendo con ese problema, y lo tenemos que detectar, y no solamente que puedan estar fregando perdón por la palabra, pero es un champinismo, que puedan estar fregando a nuestros hijos en el colegio o cosas así, sino que como pastores tenemos que detectar el estado espiritual de una persona que está entrando en el periodo de burla. Entonces, yo le puse a este tema los escarnecedores. Y claro, me basé en varios versículos que ustedes saben de memoria, y uno de ellos está en el libro de los Salmos, en donde yo quiero que usted note
los 3 pasos que en algún momento los hemos platicado. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Entonces, aquí en esta cuestión, usted mira atrio, lugar santo y lugar santísimo, pero en la antítesis, el antiatrio, el antilugar santo, el antilugar santísimo, de 3 cosas. Si usted se da cuenta, el que está cayendo ahí, primero, si me lo ponen en la pantalla, por favor, primero andaba. No, pero deja aparte el consejo, primero andaba, después se detuvo y después se sentó. O sea, primero iba caminando, pero de repente algo lo detuvo y después se sentó. Esa sería la primera cuestión que tendríamos que analizar. La otra sería, primero tenía consejo, después estaba en el camino y después estaba en la silla. Miremos la otra cuestión, primero andaba con impíos. O sea, no llegó con escarnecedores de una vez. Las herejías, las cosas peligrosas, las blasfemias no llegan repentinamente, sino que empiezan de poco en poco. Digamos, la blasfemia de los que se dicen ser judíos, ellos no le aparecen a uno diciendo que Jesús no es Dios. A usted le dicen que Jesús no es Dios y usted lo rechaza. Pero ellos empiezan con otro montón de cosas, incluso que la iglesia está babilonizada, que las traducciones no están buenas, que hay diferentes clases de hebreo, que está el hebreo antiguo, el hebreo arcaico, el arameo, el griego nunca lo debieron haber utilizado, y ahí por ahí empieza y empiezan los no sé cuántos miles de errores que tiene la Reina Valera del año 60. Yo no sé si usted sabe, póngame atención aquí, mi hermano amado, por favor. No sé si usted sabe que la Reina Valera tiene una multitud de errores, pero un montón de errores, tiene más de como 4,000 errores. Entonces ni modo, la agarra un testigo de Jehová, la agarra un judaizante y empiezan a decir, mire, este es un error, este es otro error, entonces crean un sentimiento como de que aquello es una farsa, una falsedad, como que no va bien encaminado, y entonces empiezan a meter su veneno. Pero no empiezan con la blasfemia, estos no empiezan con lo escarnecedor, ellos empiezan con los impíos. Impíos son cristianos que perdieron su piedad, y nosotros debemos de advertir a nuestra gente que tengan cuidado con quién se están juntando, hermano. Mire, sobre todo en este momento en el que nosotros nos ha tocado vivir, porque ahora ya no es lo mismo que cuando nosotros nos desarrollamos de jóvenes a adultos. Ahora las redes sociales hace que uno se junte con cualquier persona. Le pone, quiero ser tu amigo. Y cuando usted chequea quién es el que quiere ser su amigo, bueno, yo le he contado, ¿verdad?, que me pusieron en mi Facebook porque las cosas estaban meras cardíacas. A mi pastor que se murió en el 98, le hicieron un Facebook a saber quién lo hizo. Y se han adherido amigos, pues a saber quién es el que usurpó y a saber para qué lo usa. Yo ni me he metido ahí, pero ya varias personas me lo han comentado. Entonces a mí me hicieron mi Facebook para que no me hicieran eso. Entonces me han llegado quizá unas 4,000 solicitudes de amigos. Quiero ser tu amigo, quiero ser tu amigo, quiero ser amigo. Soy amigo del amigo de tu amigo. Quiero ser amigo de, hermano. Y cuando yo empiezo a chequear, hay unos, bueno, la mayoría no los conozco. Y cuando empiezo a chequear su perfil, cuando tengo un poquito de tiempo y agarro uno, ¿qué grupo le gusta? ¿Qué música le gusta? Arjona. Chica, y está bueno que le guste. Yo qué culpa tengo que a él le guste eso. Entonces, no hay problema si le gusta. Pero yo no quiero ser su amigo. Malacates. No, yo ahí me di cuenta, no sé quiénes son los malacates.
No, pues, pero aparte de, como grupo musical, Malacates, dice, pues a ver quién será, ¿verdad? Y a la par, Ebenezer. Y me mandan todo ese tipo de cosas. Imagínense, bueno, pero nosotros somos pastores, ministros, personas más o menos maduras. Ahora imagínense, agarran un muchachito que lo que quiere es que digan que tiene 5,000 amigos. A todos les dice que sí, que sí, que sí, que sí. Y ahí empieza a caminar con impíos. En ese momento empieza a caminar con impíos. Y luego empieza en el camino de los pecadores. Ya no se quedó con los impíos. La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá a parar el impío? Pero el impío y el pecador. Entonces son 3 clases. Pero acá en el lugar santísimo, el antítesis del lugar santísimo, dice la silla de los escarnecedores. Y yo puse aquí otra versión, que es la versión Jerusalén segunda edición, que dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco, ya no dice escarnecedores, ni en el banco de los burlones se sienta. Entonces aquí la palabra escarnecer la ponen como burla. Si usted va al diccionario, una burla es un dicho o hecho que se hace con el propósito de hacer mofa de alguien. Pero cuando a eso se le aplica el término superlativo, se convierte en escarnecimiento, y el escarnecimiento ya es más fuerte. Es algo que puede estar dañando muchísimo. Ok. Entonces, ¿de dónde proviene? ¿Cómo podemos combatir eso? No están encendidos los aires. Sí están encendidos. Ahora, necesitamos más aires. Uno aquí atrás, ¿verdad? Sería buenísimo. Para que le dé a usted así de frente, pues. No va a creer que estoy pensando en mí. Entonces, miremos según la Biblia esta situación. Y veamos esto. Esto lo profetizó el Señor a través de su apóstol Pedro. Que capítulo 3, versículo 3. Ante todo, ¿sabed esto? Mire qué énfasis el que le puso. Ante todo, sabed esto. Que en los últimos días vendrán burladores. Con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Claro, el verso 4 habla aquí de que esos burladores van a estar diciendo dónde está la promesa de su venida, ya que desde los días de nuestros padres todas las cosas permanecen igual. Pero lo que a mí me llama la atención es que una de las cosas que va a caracterizar el último tiempo es que van a haber burladores. Y entonces aquí tendríamos que analizar entre todos nosotros si no hay burladores en tu congregación o si tú no estás convirtiéndote en uno de ellos. Porque podría ser, hermano, podría ser que la iglesia estuviera llena de burladores y por eso es que no avance. Dentro de la revisión del campamento que nosotros deberíamos de hacer como ministros, ¿por qué la gente viene y acepta y no se queda, sino que se va? ¿No será que hay un club de burladores dentro de la iglesia que se encargan de descabechárselos? Yo no sé si a usted le da cólera eso, pero a mí sí me da cólera que uno haga un esfuerzo por evangelizar, atraer a la gente, ministrar a la gente, que se siente la gente a oír la palabra, y que hayan unos que los echen, que les digan, si no quiere, pues aquí, mire, sillas, nos hacen falta, váyase. ¿Quién le dio ese permiso? Pues entonces, miren hermanos, amados,
ustedes, ¿cuántos son pastores? Levanten la mano los pastores, mire qué pastorerío el que hay. Yo no sé cómo está la iglesia de ustedes, está creciendo, gracias a Dios. Pero puede ser que algunas estén detenidas y puede ser que aunque estén creciendo, haya una puerta de salida y que esa salida por donde se está yendo la gente, esta hemorragia por donde se está yendo la gente, puede ser un club de burladores. Pero no los detectamos, porque muchas veces no sabemos quiénes son, ni qué es lo que hacen. A veces nos parece que un burlador es un chistoso, y no necesariamente. Puede que sí, puede que no, pero no necesariamente. Entonces miremos qué dice la Biblia acerca de esto. En primer lugar, mire, me encontré con esta versión tan impresionante, en donde dice, Elohim dijo a Abraham, en cuanto a Sarai, tu esposa, no la llamarás Sarai. Y entre paréntesis, entre corchetes, le pone burla. No la llamarás burla. Su nombre será princesa. O sea que aquí lo que da a entender, aquí da a entender muchas cosas, ¿ah? Pero una de las cosas que yo veo acá es que a ella la habían clasificado desde que nació como una especie de burla. Ese era su nombre, burla. Pero aquí yo puedo ver algunas otras cosas. Por ejemplo, número uno, una de las que podría ver es que de ella se burlaban porque no tenía hijos. Eso podía ser una cuestión. Otra de las cosas que puedo pensar es que uno de los que se burlaban era el propio Abraham, porque él está diciendo ahí, en cuanto a Sarai, tu esposa, no la llamarás burla más. Como quien dice, ya no te vas a burlar de ella. Y aquí, hermanos amados, quisiera hacer un llamado de atención, no un regaño, ¿verdad?, sino que un llamado de atención de la forma, creo yo, como nosotros nos deberíamos de proponer tratar a nuestro cónyuge. No debería de ser una forma de burla. Miren, yo he visto todo tipo de cosas impresionantes, hermano. Pero quizá una de las que no se me olvidan, y digo yo, qué barbaridad eso, como, uy, mire, pues ya me estoy cayendo, apóstol caído, no, ¿verdad? Y no se burle. Mire, pues, una de las cosas que no se me borran de mi memoria, de mi recuerdo, es de un hermano pastor, que se sintió mal y le dijo a su esposa, ora por mí, me siento mal. Y mira, y repréndele. Y entonces ella agarró su velo, se cubrió y empezó a orar por él, para que el Señor lo sanara y como él le había dicho que reprendiera, entonces también reprendió. Y cuando reprendió, él se empezó a retorcer y a hacer caras. Y ella se asustó. Y entonces él se empezó a reír, se estaba haciendo. Se estaba burlando de ella, se estaba burlando de la administración, se estaba burlando de la oración, y era el pastor. Entonces digo yo creo que uno debería tener sus límites, ¿no le parece? Hay que saber, porque si no, uno empieza a avanzar hacia la burla. Y esa misma persona, a sus hijos apodos les tenía. Y yo sé de hermanos que le tienen apodos a sus hijos. Y les parece gracioso. Les parece gracioso, pero el muchachito, realmente si le preguntáramos, le aseguro que no le parece tan gracioso. Porque ¿a quién le va a gustar que se estén riendo de él?
Que se rían con él, sí, pero que se rían de él, no. ¿O a usted le gusta que se rían de usted? ¿Verdad que no? Sí, eso es humano. Entonces, esta cuestión creo que empieza en la casa. Por eso yo le repito, le decía a usted hace un momento que una de las cosas que deberíamos de analizar es en aquellos burladores que en un momento los vamos a ver. Espérese, porque hoy vamos a clasificar burladores. Usted se va a ir con su lista a la iglesia y decir, a mí se me... Y entonces lo va a llamar y le va a decir, mira vos, eso no se hace. Amén. Pero con burla. O sea, no, con burla no. Para que sienta, no. Ahí va a ver, mire, hay unas cosas bien impresionantes. Empieza en la casa. La burla empieza en la casa. De mí nunca se burlaron, dirá usted. Vamos a ver. Vamos a ver si no se burlaron de usted. Miremos pues. Génesis 21:9. Y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. O sea, aquí mira usted que la burla empezó en la casa. Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Ahora, lo impresionante de esto, mi estimado hermano, es que esta palabrita, burlándose, es la misma palabra que se utiliza cuando se dice que Abimelech salió a ver a Isaac y a Rebeca, eran, ¿verdad? Y los vio que se estaban tocando sexualmente, que estaban jugando sexualmente. Esa palabra ahí se traduce que estaban jugando o que la estaba acariciando. Entonces Abimelech dice, entonces son marido y mujer. ¿Por qué me dijeron otra cosa? Esa misma palabra hebrea la que se utiliza acá. Entonces lo que aquí vio Sara fue que a su hijo lo estaba manoseando Ismael. Mire, si usted no me cree, aquí hay computadoras, ahí tienen ¿cómo se llama esa cosa? La Strong Concordance y todo eso. Es exactamente la misma palabra. Es exactamente la misma palabra. Y entonces aquí, wow, hermano, esto se pone más cardíaco. Entonces, un manoseo puede ser una burla. Yo no sé si me va a entender. Mire pues, hasta hace 15 minutos, ¿usted qué opinaba sobre el manoseo entre hermanos? Hasta hace 15 minutos, ¿usted qué opinaba del manoseo? ¿Bueno o malo? Muy bien. Y hasta hace 15 minutos, ¿qué opinaba de la burla? ¿Bueno, malo o regular? ¿O sin importancia? ¿Tanto como el manoseo? Y a eso es a lo que yo quiero enfatizar y subrayar. Que cuando la Biblia dice en el Salmo 1 que la antítesis del lugar santísimo son los escarnecedores, esos son burladores y son peores que los pecadores y son peores que los impíos. Eso es lo que estoy diciendo. Y lo que estoy diciendo es que el tiempo final va a estar lleno de burladores. Entonces, temiblemente, vamos a tener que atender una serie de problemas dentro de las congregaciones, en donde hay incestos, aunque no se hayan consumado.
¿Perdón? Sporting es la palabra, o sea que está. Sporting, sí, bueno, pero ahí, Sporting, en este 21-9. Es Sporting. Pero cuando Abimelech mira a ellos, estaban Sporting. ¿Pero qué estaban jugando? Sporting, es como de sport. Estaban, ¿Sporting de qué? Pispix, cigaña, juguemos la araña, ¿con quién la jugamos? No estaban haciendo eso. Exacto, es exactamente, y esa palabra la vamos a ver enfocada, ese pasaje lo vamos a ver enfocado en otro tipo de burla que está íntimamente ligada con esta, porque yo la separé, porque esta está en la casa. Esta es en la casa, entre familiares. Entonces miren, hermanos, algunos piensan que no hay que escarbar mucho, porque cuando uno se pone a escarbar, va a encontrar un montón de cosas. Pero si usted quiere saber por qué una iglesia se detiene, tenemos que ir a la familia. ¿Por qué una iglesia se detiene? ¿Por qué deja de crecer sanamente? No estoy hablando de número. Sanamente. Tenemos que ir a la familia. Y cuando vamos a la familia, entonces ahí tenemos que escarbar y ahí nos metemos en el callejón de las trompadas, porque a ninguno le va a gustar que vayamos a meter nuestras narices a husmear en lo que está sucediendo ahí. Pero hay muchachos, hay niños y niñas. ¿Qué pasó? ¿Quién es? Son bajones de energía. Sí. ¿Qué pusiste? La planta. Vamos a tener que arreglar eso bastante, tú. Perdonen ustedes, todavía estamos en construcción, ¿verdad? Ahorita acabamos de moler la parte de ahí a la par, porque le vamos a hacer unas aulas bien chileras a los patojitos, y entonces ahí van a tener comunicación para que va a estar bien chilero. Y hay otras cosas que ahí después le cuento, porque ahorita estoy hablando de los burlones. Entonces, el incesto es una clase de burla, de escarnecimiento, de la antítesis del lugar santísimo. Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 3, dijo claramente, inspirado por el Espíritu Santo, que los últimos días, que son los que estamos viviendo, iban a estar llenos de burladores. Así que, número 1, no se asuste, pero lo va a encontrar. Número 1. Número 2, no se decepcione, porque lo va a encontrar. Por eso no se puede llamar a un neófito. Usted ya tiene varios, 5 años tiene, 6 años tiene, 7 años, 10 años. Venga de una vez, póngase a predicar. Si pastorear no es predicar, es un cúmulo de cosas que se dan, y claro está que con la predicación se va marcando un montón de cosas dentro de la iglesia. Pero muchas veces es decidir, es atender un problema. Al final de cuentas, uno decir, no, lo que hay con este es sentarlo, lo que hay que hacer con este es, óigame, a veces tenemos que decir lo que hay que hacer con eso es casarlos. Y con Z. Entonces, repito, burladores igual a sí. Entre paréntesis, en los cultos de familia, hágale una sugerencia a los hermanos. Que no se bañen desnudos con sus hijos. Que no los besen en la boca.
como sugerencias, porque ahí van a haber brincones, que ya, yo lo hago y ¿qué me importa? Bueno, escarnecedor, si usted quiere, no hay problema, ¿verdad? No hay problema, usted es libre, digamos, porque no es libre, no es libre. Esa no es una señal de respeto hacia nuestros hijos, ¿verdad? Hermano, hay padres o madres que ya cuando el hijo creció ya no quiere que lo miren porque se sabe. Y él, soy tu mamá. ¿Y eso qué? Te di a luz. Eso fue hace 30 años, mamá. ¿Cómo me va a ver así ahorita? Ok, miremos otro versículo. Génesis 27:12. Quizá me tentará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Aquí viene otra cosa bien tremenda, impresionante. Quizá me tentará mi padre, me va a tocar. No habla de tentación, ¿verdad? Sino que habla de palpar. Quizá mi padre me va a palpar y entonces me va a tener por burlador. Pero aquí lo que está asociado es usurpación. Entonces, por eso el término que le estoy hablando de escarnecedor está en el antilugar santísimo. Porque aparte de lo que ya vimos que es suficientemente grave, es un usurpador, un usurpador. Cuando la Biblia habla de usurpación, hermano, qué impresionante, ¿verdad? Allá en Timoteo, cuando se habla, no permito que la mujer enseñe de manera didascos o didascalos, ni que ejerza autoridad, dicen nuestras Biblias, pero así no dice el original. Porque la mujer sí tiene que ejercer autoridad, la Biblia lo dice. Aunque usted no diga amén, la Biblia dice, quiero que las viudas más jóvenes de 60 años se casen, tengan hijos y gobiernen bien su casa. ¿Cómo la van a gobernar si no tienen autoridad? Ahora, no estoy diciendo que lo gobiernen a usted. Te estoy diciendo que, ¿de dónde cree usted que viene el término ama de casa? ¿De dónde viene el término ama de casa? A ver. ¿Qué es un ama? ¿Qué es un amo? Es el término de amor. No, yo no estoy hablando de eso. Es un señor. Es un mayordomo, es un ama de llaves, pero el ama de llaves es una persona contratada. Esa es una ama de casa, es una señora que tiene pues señorío, que gobierna. Entonces la Biblia no dice que la mujer no ejerza autoridad. Esa es una traducción malísima. Es uno de los 4000 errores de la Biblia Reina Valera. Con todo respeto, porque me gusta mucho la Reina Valera del año 60. Pero ese es uno de los errores. Lo que dice ahí en el griego es, no permito que la mujer usurpe. Incluso la King James así lo traduce. La King James, la Biblia en inglés dice, no permito que la mujer enseñe ni que usurpe autoridad. Y cuando se va al término griego, dice, usurpar, quitarle la autoridad a alguien matándolo. Chequémoslo, hermanos, por favor. Algunos de ustedes deben tener ese programa. ¿Cómo dice? 1 Timoteo 2:12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero ¿cómo se llama? La palabrita. Ausenteo es actuar como uno mismo, dice acá. Dominar, dominio, en la Strong en español.
Ah, no, la Strong en español. Es que los gringos creen que nosotros en español no leemos, hombre. Pero en inglés, ¿dónde está? ¿Ah? Domina, pero habla de matar a alguien. ¿Cómo dice que dijo? O voy a tener que usar la mía. Los voy a empezar a amenazar. Voy a buscar aquí la raíz, pues. Un trabajador, uno que actúa por sí mismo, definitivamente dominando, usurpando autoridad sobre. Pero solo se venga de esta raíz. Espérame un rato, hermano. Bueno, yo estoy seguro de lo que leí, de lo que lo vi porque lo he investigado. Y es uno de los problemas que tenemos con las concordancias también, que no decir Strong Concordance no quiere decir que ya lo dijiste todo, porque hay Strong Concordance antigua, hay Strong Concordance nueva y otra que está revisada y hay otra que está en español. La peor de todas es la de español. Entonces hay que chequear las 4. Hay que checar, no hombre, no es necesario aprender inglés, solo hay que comprar un amansaburros y todo. Se soluciona. Un diccionario, pues. Así le decían en mi pueblo al diccionario. Ok, volvamos al punto. Entonces, la usurpación es un burlador. Entonces puede ser que hayan usurpadores. O puede ser que hagan la usurpadora. Pura telenovela, ¿eh? Yo me acuerdo, hermano, cuando me enviaron a esta iglesia. A mí me enviaron y yo, pues, con gozo vine un poco entre gozo, agridulce la cosa, porque estaba gozoso, pero también estaba triste porque me estaba separando de mi padre, ¿verdad? Y entonces yo me recuerdo que habían unos muchachitos que estaban acá trabajando, pero muchachitos, pues eran jovencitos, y que nunca habían hecho eso, pero desde que yo vine, se ponían en la puerta a saludar a la gente cuando se despedían, como que fueran los pastores, ¿verdad? Y decía, pero ¿y aquellos por qué estarán haciendo eso? Estaba muy inocente yo en ese tiempo, ¿verdad? Ahora ya soy muy desconfiado, ¿verdad? Decía, pero ¿y aquellos por qué amables, ¿verdad? No, estaban tomando un papel que no les correspondía. Mire, uno de saber qué papel le toca en la iglesia. ¿Sí o no? Usted se va a poner a agarrar un papel que no le corresponde, mucho menos un ministerio al que hoy no lo ha llamado el Señor. Hay un montón de gente que dice que es apóstol porque fundó 2 iglesias. ¿Cómo va a ser eso? Hermanos, si Felipe fundó la iglesia más grande del Antiguo Testamento, porque toda Samaria se le convirtió y siguió siendo Felipe el evangelista. Nunca dijo, yo soy hiperapóstol. No, cuando necesitó mandó a llamar a los apóstoles y los apóstoles pusieron las manos sobre los que se habían convertido y usted sabe lo que pasó. El gran avivamiento que vino sobre ellos. Hay gente que cree que son profetas porque sueñan todas las noches cosas. Y yo insisto en que nosotros debemos de analizar, ahí están usurpando. Ahí están usurpando. Hermano, son burladores de un ministerio. Se están burlando de un ministerio. Pero no es que estén haciendo mofa, lero, pero están mofándose de un ministerio, están caricaturizando un ministerio cuando la gente los mira a ellos presentándose como profetas y mira cómo actúa. La gente también se termina burlando de eso porque eso es una caricatura. La gente cree que porque profetiza son profetas. Y no es así, el profetizar, toda la iglesia debería profetizar. La Biblia dice claramente que nosotros debemos de buscar los mejores dones. Sobre todo que profeticemos. Pero
no dice que debemos de buscar todos ser profetas. Porque ese es un ministerio, doma, y el otro es un don, carisma. Solo así brevemente, recuérdese lo que hace un profeta. A Jesús le decían el profeta. Un gran profeta aparecido entre nosotros. Y cuando decían eso, no había lanzado ni una profecía. Multiplicó los panes a los 5,000 y todos decían, un gran profeta aparecido entre nosotros. ¿Por qué? Porque multiplicaba los panes. Paró el funeral, aquel de la señora, de la viuda de Naín, lo paró, resucitó al muchacho, y todo el pueblo decía, un gran profeta ha aparecido entre nosotros. Y no se echó ni una profecía, lo único que hizo fue resucitar un muerto. Sí, entonces, cuando termina un verdadero profeta no es ese que llega a criticar a la iglesia. No, ese no me gusta, ese tiene cachos, aquel tiene cola, ese tiene cola de macho, ese tiene... No, un verdadero profeta es el que llega, encuentra una iglesia muerta, la resucita y se la devuelve a su pastor. No se queda con ella. Porque eso fue lo que él hizo. Resucitó al patojo y se le devolvió a la mamá. Entonces no nos podemos poner a usurpar. Ni funciones ni ministerios. Es mejor esperar, hermanos amados. Es mejor esperar. Que lo llamen a uno y que le digan, mire, usted ha dado muestras de fidelidad. Le vamos a poner a limpiar los baños. Gracias, hermano. Vaya, ahí está limpiado. No, ¿qué es lo que piensa la mayoría de gente? ¡Qué desperdicio! Ahí en esta iglesia me están desperdiciando. Allá en el G12 me dijeron que rápido me daban mi grupo. Y aquí yo limpiando baños. Y lo que está aprendiendo es humildad 1. Tenemos un pastor y me estaba contando, el bandido se la echó buena, ¿verdad? Eso no se lo reveló carne ni sangre. Me dice, fíjese hermano que nosotros tenemos tenemos un departamento en la iglesia que se llama el Departamento de la Humildad. ¿Y cómo es ese departamento? Le digo, mire, todos los que quieren servir en la iglesia tienen que pasar al Departamento de la Humildad. Es decir, si van a ir a la alabanza, discipulados, a donde sea, tienen que ir al Departamento de la Humildad. Y en el Departamento de la Humildad, tenemos a un hermano, dice, pero mire que es un reloj puntual en todas las cosas. Y una su ayuda, que es igual que él. Llevan todo registrado y a ellos son los que les toca hacer la limpieza, a ellos son los que les toca limpiar los baños, a ellos son los que les toca todas esas tareas. Es el privilegio de la humildad. Cuando a alguien se les pone brincón, un mes más de humildad. Dice que hay gente que ha pasado 8 meses ahí, pero son solo 4 meses. 8 meses ahí, hermano. Y que se ponen al brinco. Un mes más de humildad. Y le decía, si quiere, fundamos ese departamento, ¿verdad? Y yo le pregunté al hermano, ¿y vos pasaste por ese departamento allá en la iglesia? No, allá con usted no, hermano, pero aquí sí lo vine a pasarme. ¿Y cómo fue eso? Le dije, ¿vieron lo que me pasó? Mire, para poder comer algo, hermano,
Tenía que vestirme de payaso e ir a fiestas a hacer shows y todo para que me dieran algo. Y entonces ahí pasé un día me llevaron a un lugar en donde había un calorón y estaban esperando un payaso vulgar. Y yo se me corría el maquillaje y como no me eché ni un chiste vulgar no me pagaron. Y me empezó a contar todo. Ese tu departamento está bueno. Mira, y te puedo mandar unos pastores, le dije yo. Porque hay algunos pastores que son bien humildes, hermano. ¿Verdad? Ya le conté de aquel que ahora que se acerca el retiro, hermano, viene un retiro. Dígale al hermano que tiene a la par, no te lo puedes perder, hermano, viene un retiro bien precioso, de verano. Me mandaron un correo, alguno de ustedes haber sido. Y me decía, ¿por qué solo pone a predicar a los de afuera que nosotros no somos dignos de predicar? Un mes más de humildad, dije. Pero un mes del Señor. A mí mi pastor me puso un privilegio allá que poner a los que iban a dar las escuelas dominicales. Y la escuela dominical de mi pastor eran como, por lo menos unas 3,000 personas. Que todos llegaban a apartar lugar para el culto. Pero se tenían que soplar la escuela dominical. Ya, entonces uno estaba bajo fuego cuando daba una escuela dominical ahí, hermano. Porque todos los que iban a ir a ver a mi pastor y a oírlo, pero le pasaban el hacha a uno. Y entonces a mí me pusieron el privilegio de poner a quienes ponía y quienes no. Y entonces un día se acercó uno así caminando puro pavo real. O como diría Germán Ponce, con resortes en los tacones. Así los cataloga él, ¿va? Y me dijo, mira vos, me dijo, ¿a mí por qué nunca me pones? Yo predico mejor que todos esos que has puesto. Por eso es que no te pongo, le. Porque sos un peligro para todos nosotros. Entonces, realmente, el que usurpa no es humilde. Y Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Entonces, ¿no será que hay algún burlador por ahí en tu iglesia? Y espero que no vayas a ser tú. ¿No será que hay algún burlador por ahí echando a perder todo lo que el Señor está haciendo a través de ti? Y esa es la puerta de atrás por donde se va la gente. Sí, el pastor me cae bien, es muy buena gente, es humilde, bonito el pastor. Pero las ovejas. Entonces tenemos que llegar ahí, hermano. Mire, yo le voy a decir una cosa, este mensaje no es popular. Y usted va a tener que echarle, qué sé yo, le va a tener que echar escabeche, no sé, le va a tener que echar salsa agridulce, chile, no sé qué le va a echar, pero tiene que darlo. Tal vez no como yo lo estoy dando, pero sí tendría que hablar de que el que usurpa es un burlador. Y que la burla es un pecado más grande de lo que nos imaginamos, repito, porque está en el antilugar santísimo. Aquí hace calor con todo el aire acondicionado. Yo les mandé a poner aire acondicionado para que estuvieran tranquilos, hermano. Les va a tener que mandar a poner otros 2. Para que, puros pingüinos. Están apagados. Esos fueron los que... Sí, pues esos fueron los que bajaron la energía. Es que lo que pasa, hermanos, tendríamos que explicarles mucho ya no de la Biblia, ¿verdad? Sino que de nuestras limitaciones. Como hemos ido creciendo desordenadamente, entonces lo que está alrededor de la empresa eléctrica no nos alcanza. Y hemos enchufado aparatos en cualquier lugar, ¿verdad?
Ahorita lo estamos tratando de normalizar. Pero de todos modos, no es malo, el sauna no es mal. Lo único malo son los olores, pero bueno. Mire este. Génesis 31:7. Y que vuestro padre se ha burlado de mí. Esta es la Biblia Nácar y Colunga. Mudando 10 veces mi salario, pero Dios no le ha permitido perjudicarme. Aquí paremos otra vez, hermano. Si puedes conquistar. ¿Y no podamos encender los aires vos? Preguntarle a los que saben, que no nos dejen abandonados. Ok, volvamos al texto este. Yo veo, claro, aquí es un engaño, pero si lo pudiéramos tipificar como un delito, eso es una estafa. Decirle a alguien que le va a pagar tanto y siempre no, eso es una estafa. Dar un cheque sin fondos es una estafa. Y hay gente dentro de las congregaciones que cheques sin fondos dan. A veces hasta los diezmos. Los diezmos, así es. ¿Ya viste pues? Son burladores. Porque, desorganizados. Son aquellas gentes que uno le da un cheque y hay que cobrarlo ya. Pero si una persona ordenada, organizada y que no es burladora, hermano, da un cheque de una vez, él lo baja de su saldo y él sabe que ese dinero ya no es de él. Aunque lo tenga ahí, ya no es de él. Ahora dígame, no que usted haya sido el dañado, pero ¿conoce usted dentro de su congregación gente que da cheques sin fondos? El único que conoce gente de su congregación. Ahora, imagínate que esa persona le da a un nuevito con el que acaba de hacer un negocio. En la puerta de atrás, porque él aceptó a Cristo, lloró con la última profecía, hermano. Y ahora el cheque no lo puede cobrar, lo ha llevado 3 veces, y lo peor que cada vez que se lo rechazan, le cobran a él. A mí no me pongas eso, mano, porque me voy a sentir mal de que aquellos están pasando calor y yo estoy fresco. Y mejor póngaselos a ellos, con eso que se sientan mal ellos. Se dispara. Entonces los ventiladores pónganlos así, para allá. Yo de todas maneras estoy acostumbrado a los malos tratos. Volvamos al punto, pues. Si hay gente dentro de la iglesia que está dando estafas, por eso le voy a decir otra cosa, hermano. Mire, la iglesia es para predicar el evangelio. Mi casa de oración será llamada para todas las naciones. ¿Sí o no? La iglesia no es un club de Amway. ¿Ok? Le digo esto porque hay un montón de gente ahorita que anda viendo cómo agarra a los pastores. No, hombre, usted puede echarse un buen negocio. Mire, usted involucra a 10 personas y entonces usted queda en la punta de la pirámide y está estafando a las propias ovejas. La iglesia no es para eso, hermano. No es para eso. La iglesia es para predicar el evangelio santo del Señor Jesucristo, no para andar haciendo negocios ilícitos. No a la estafa. Y peor si el pastor es el que estafa, que le da cheques a la oveja y la oveja no hay modo que lo pueda cobrar, o le pide tarjeta de crédito para comprar una batería y nunca que se la pagan a la persona. Es una estafa, es una burla.
Mire, nosotros tenemos que vivir con lo que tenemos. Si no hay batería, pues agarre un par de botes de basura, los pone al revés y le va dando ahí poco a poco. ¿Por qué tiene que tener una batería de la mejorcita que venden? Eso no es símbolo de prosperidad. Los malacates también tienen esa cosa. Eso es burlarse de la gente. Y por esa causa la gente se va. Es una puerta de salida, es una puerta trasera. Y dice, no, sí, yo he conocido gente que no es cristiana y son rectos en el uso de sus recursos económicos, y este que es pastor no lo es, y ya de una vez le endosan el título de que es perdido, y no es perdido, simplemente hay que liberarlo. Amén. No lo miro muy entusiasmado, fíjese. Ni a usted, está al revés. Ok, un breve resumen porque se me fue el tiempo. Lo que estoy diciendo es, en los últimos días van a venir burladores. Entonces la gente piensa que los burladores son cualquier cosa, un cuate chistoso, que tiene su programa de velorio chapín. Y no necesariamente, tal vez sí, pero tal vez no. Un burlador es mayor que un pecador. Y en el sentido de ofensas a Dios. Y un pecador es peor que un impío. ¿Ok? Y de los burladores van a haber muchos en el tiempo final. Y de esos burladores, écheme una manita. ¿Cuál sería el primero que podría ser catalogado como burlador? Incestuoso. Mañusto, dice el hermano. ¿Otro? ¿Otro? Estafador. Ok. ¿Seguimos? 8 minutos, ¿aguantaría usted de sauna todavía? Ya le pusieron ventilador, ya abrieron la puerta allá, ya está corriendo el aire. Este es el que decía, hermano Juan Luis, Génesis 39:14. Llamó a los hombres de su casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Ok, ¿por qué puse aparte esta palabra que la otra? Que es la misma, que el otro versículo lo puse, ¿sí me voy a entender? O sea, le hago la pregunta a usted. Si está hablando de lo mismo, realmente no debería haberla puesto aparte, ¿verdad? A lo mejor lo hubieran englobado. Pero quiero decirle por qué. Porque lo otro hablaba de la casa. Y aquí ya no habla de la casa. Porque él era un sirviente y la señora estaba casada. Ella era su dueña, su ama, la dueña de la casa, la señora de la casa. Y entonces aquí la burla se va a otros niveles, pero siempre con el sentido sexual. Déjeme aterrizar la idea. Mire pues, supóngase que a usted le llega un caso. Un muchachito, 2 muchachitos, de 20 años los dos. Y metieron las extremidades. Él le había jurado amor eterno a ella y ella le había jurado amor eterno a él. Pero ahora metieron las extremidades. Y entonces, como ya metieron las extremidades, ya le agarraron sabor, gusto, y continuaron en su pecado. Un día, ella le dijo, fíjate que creo que estoy embarazada. Y ahí se terminó el amor.
y se estalla la bomba en la iglesia. Y llegan los papás del patojito, del nene. No queremos que se case. Es una sentencia, cadena perpetua. Sí, pero la otra también es cadena perpetua. Se case o no se case, va a ser cadena perpetua. Porque va a tener una niña, y la va a tener, o niño, y la va a tener solita ella. Y sin padre. Si los padres están apoyando eso, son unos burladores, y el patojo también es un burlador. Si fue macho para meter las patas, que sea hombre para responder. En mi pueblo eso no había necesidad de decirlo. El que hacía eso y no se responsabilidad, el suegro se encargaba o los cuñados. Hermano Sergio, pero es que eso es muy extremista. Pero también es extremista dejar a un muchachito sin tata. Y el que da la acción pierde el derecho, dice Primera de Sergio, ¿verdad? Entonces hay burladores en ese sentido, y un montón, hermano. Ya cuando ella resultó embarazada, a saber si es mío. ¿Cómo que a saber si es mío? ¿Por qué no le alegó cuando estaban en romance? Mira, te estás metiendo con fulano de tal, andás con fulano de tal. No, señor. Nosotros debemos de analizar eso, porque si permitimos ese tipo de burla dentro de la iglesia, hermano, cuando sintamos, igual que la iglesia católica. Mira la noticia que acaba de salir ayer de la iglesia católica de 2 curas en Colombia que le pagaron a unos sicarios para que los mataran a ellos mismos, porque uno de ellos tenía sida y eran amantes. Pues, aquí los hubieran hecho sin pagarles, ¿verdad? Pero bueno. Pero ¿cómo cree que empezó eso? Hermano, disculpe, ¿cómo cree que empezó eso? Tolerando todas esas cuestiones. Pecó en esta parroquia. Se agarró a un montón a usted lo van a matar aquí. No, cambiémosle a una parroquia que queda 1000 kilómetros para allá y aquí traigamos un viejito para apaciguar las aguas. No, pues así no vamos a estar haciendo nosotros. Vamos a cambiar un pastor joven por un viejo para que, no señor, no. Y el que se quiera sujetar a eso, pues gloria a Dios. Y el que no, pues que se vaya a la iglesia católica. O que pague unos sicarios, pero no para mí, sino que para él mismo. Yo no me las llevo de San Sergio. De ninguna manera. Pero creo que debemos de establecer límites. Yo creo que es suficiente. Ya no. Porque ahorita 1 minuto me queda. Entonces, burladores, resumen. Ayúdenme pues. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Eso, ¿verdad? Parecería como que estuvieran pasando lista en el Congreso, ¿ah? Pero de Honduras. Hago la aclaración. Bueno, sigamos. El último. Este es tremendo, hermano. En cuanto salga, respondió Moisés, rogaré al Señor. Y mañana los tábanos se apartarán de ti, de tus servidores y de tu pueblo, pero deja de una vez por todas de burlarte de nosotros
y no impidas que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Entonces, el que impide que uno ofrezca sacrificios al Señor es un burlador. Esto es grueso, hermano. Déjeme contarle una historia para ir aterrizando la idea, ¿verdad? Porque a mí me gusta poner ejemplos, así me doy a entender yo, así entiendo yo y creo que todos entienden. Cuando nosotros nos enseñaron por primera vez la restauración del tabernáculo de David, fue algo hermoso, hermano. Y nosotros la agarramos con hambre, con hambre. Mire, si a nosotros nos hubieran dicho que teníamos que hacer paradías, las hubiéramos hecho, hermano. Sobre todo que en aquel tiempo, que hace cuántos años de eso, casi unos 30 años, hermano. Estábamos patojos. Si nos decían que había que brincar, brincábamos. Si nos decían que había que danzar, danzábamos. Era la restauración del tabernáculo de David. Pero éramos todos. Bueno, casi todos. Entonces había una persona que no le gustaba que danzáramos. Y estaba en eminencia, muy cerca del pastor. Y no le gustaba que danzáramos. Decía, pero qué barbaridad, que eso no es de Dios. Incluso algunas personas se fueron en ese tiempo. Se fueron muchas personas de la iglesia cuando vino la restauración del tabernáculo de David. La misión tenía una de las iglesias más grandes de la misión, quedaba en El Salvador. Todavía se llama el Limbe El Salvador. Y cuando vieron que estábamos danzando, dijeron, no, eso no es de Dios. Amós es para los judíos. Ya se fueron. Bueno, después tuvieron sus problemas, ¿verdad? A veces era otros 20 pesos, ¿verdad? Pero nosotros estábamos allá. Era una locura, hermano. La restauración del tabernáculo David tuvo sus opositores, hermano. Y galanes. No eran cualquier cosa. Pero el hermano Otto, el Señor le había hablado y dijo, aquí sigamos. Entonces llega un día mi hermano y le dice, hermano, ya no pueden danzar. ¿Y por qué, hermano? Si Dios me dijo, sí, hermano, yo sé eso, pero yo hablé con el ingeniero. Y dice que, ¿cómo se llama ese movimiento? Que, digamos, ¿cómo se llamará? Ustedes, ingenieros, arquitectos, digamos, digamos, por ejemplo, cuando uno está saltando y hay un sótano abajo, ¿cómo se llama ese peso? Sí, pero le llaman carga viva. Una carga viva, pues, no sé, pero le llegó a decir, con términos así como los que acaban de mencionar los hermanos, no, mire, está hecha la iglesia, está bien hecha. O sea que no se va a caer. Pero si toda la gente se pone a saltar al mismo tiempo, entonces sí se va a caer. Entonces no pueden danzar. Y era falso, hermano. Y nos pararon, hermano. Y nosotros lo que, mire, pura lata, perdone que lo diga, no tengo otra manera de decirlo. Porque nosotros de veras queríamos expresar nuestro júbilo, nuestro gozo al Señor. Y nos cortaron eso. Ese hermano lo cortó. Fue un burlador. Y entonces el pastor, cuando nos vio a todos nosotros que estábamos, dijo, cálmense. Para el retiro lo vamos a hacer en otro lado, en donde no hay sótano. Ahí nos vamos a dar gusto. Gloria a Dios, todos van a esperar el retiro, hermano. Ese primer retiro me recuerdo que fue en Palín, Montelim. Hermano amado, no había grama y era pura terracería. Se imagina 10,000 gentes danzando, hermano. Fue la primera vez que yo fui canche.
y la única. Las pestañas blancas del polvo, hermano. Pero felices. Y una laringitis que se dio en la mayoría. Porque gritábamos y danzábamos y era algo bien, pero nos habían coartado el hecho de que le ofreciéramos sacrificio a Dios a través de un engaño. Eso se llama burla. Como Mical, burlándose del otro y para que no danzara. Pero David también tenía los pantalones, el manto bien ceñido. Porque le digo, yo no estaba danzando delante de vos, yo estaba danzando delante del Dios que quitó a tu tata y me puso a mí. Aleluya. Démosle un aplauso al rey. Este es grueso. Éxodo 32, 25. Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. Mire, hermano, discúlpeme. Se lo voy a poner de esta manera. A usted a veces no le dicen, ahora estás quietecito, porque andas con freno de mano. ¿Nunca le han dicho así? Bueno, mire pues. Vale, mejor le voy a hacer otra pregunta. ¿A cuántos les gustaría subirse en un Lamborghini? En una carretera, en una recta. Lamborghini o un Ferrari, un Corvette. La velocidad. Ay, a mí me gusta la velocidad, hermano. Pero no hay carreteras rectas ni Lamborghinis. Entonces, pero, nos gustaría a muchos, pero sin frenos. Bueno, ok. Fíjese pues, estoy juntando todas las evidencias. Ahora le voy a hacer otra pregunta. Hablo con los pastores. Fíjese que en este momento, con todo respeto, no estoy hablando con las esposas de los pastores. Estoy hablando con los pastores. La pregunta que les voy a hacer. ¿Cuántos de ustedes, hermanos pastores, se consideran padres dentro de la iglesia? No de aquellos, pero, sí. No el padre Alberto, pero me refiero a un padre espiritual. Tiene hijos espirituales. Ok. Bueno. ¿Usted sabía que según Proverbios capítulo 1, uno de las funciones de los padres dice, no te olvides, hijo mío, de la Torá que te enseñó tu madre, ni de el freno, refrenar, castigo, instrucción que te da tu padre? Entonces los que tenemos que ser frenos somos nosotros. Porque les permitió el desenfreno y se burlaron de ellos. Entonces, mire, hermano, discúlpeme. Sé que esto no le va a agradar, a usted sí, pero si lo estuvieran oyendo los muchachos, no les agradaría. Pero usted es el que tiene que ponerle freno, incluso a sus jóvenes. Decirle, vení para acá. ¿Por qué andas arete? Es que en el colegio todos se ponen arete. ¿Usted es legalista? No, ¿qué legalista? ¿Por qué tenés esa cosa? Yo pienso que es parte de nuestra función ser un freno.
El freno no es agradable, pero es necesario. Aarón no quiso hacer ese papel. Él no quiso hacer ese papel. Y entonces permitió que el pueblo entrara en burla. Mire, hay cosas que, porque le pueden preguntar a uno, incluso hasta le podrían mostrar versículos los muchachos. Y decirle, mire hermano, pero aquí en la Biblia dice que tanto los hombres como las mujeres llevaban aretes. ¿Y usted por qué no me deja usar a mí? Porque así dice la Biblia, que los hebreos que salieron, los dos llevaban aretes. Claro que era una costumbre egipcia. La respuesta es esa. Se acababan de salir de Egipto. Era una costumbre egipcia. Y claro, entonces ahora usted se tiene que empapar para poderle dar instrucciones y decirle, sí, pero no lo vas a hacer. No vas a subir a la alabanza, así no vas a subir, papadito. Lo siento mucho, pero no vas a subir. ¿Pero por qué? Bueno, entonces usted le va a tener que contar que esa costumbre empezó en Egipto, pero en nuestros tiempos empezó en Sodoma, llamado San Francisco, en donde en los bar de gays, el que hacía de mujer se lo ponía del lado izquierdo y el que hacía de hombre se lo ponía del lado derecho. Entonces cuando se juntaban en el bar y el otro miraba que tenía en el lado izquierdo, solo se hacían ojos y ya. Después lo popularizaron los artistas y los deportistas, y entonces ahora lo usan de los dos lados. Y también lo usan de los dos lados porque ya... evolucionaron. Hermanos, nosotros tenemos que tener un freno. Hay una noticia que ha estado corriendo del cine que están haciendo en Brasil, porno cristiano. Pornografía cristiana. A la esos cuates ya salieron del huacal. ¿Pero dónde empezaron? ¿Dónde empezaron? Mire, cuando uno va a la antigua y ya sabe que va a bajar allá esa, ¿cómo le llaman esa bajada donde las cañas? Desde antes el cuate ya viene frenando y compresionando. ¿O será que en la última curva se pone a frenar? No, hermano, entonces hay gente que quiere detener las cosas ya cuando se volvió un monstruo. Entonces desde que se vieron los primeros chispazos de vestigios, no, ya sé por qué camino vas, no, lo siento mucho. Pero ¿y qué tiene malo que me pinte el pelo de azul? Dígame dónde está la Biblia que no me pinte el pelo de azul, si mi mamá se lo pinta de amarillo. Entonces hay que tener argumentos, pero, y que los vamos a tener que buscar. Bueno, yo los tengo. ¿Y por qué no a los tatuajes, hermano? Calma. Tenemos que ser un freno como padres. No fue freno tu papá para ti. ¿Sabe qué decía mi pastor? Mi pastor decía, mientras llega el temor a Dios, está el temor a los padres. Esa fue mi experiencia, decía él, porque nuestros padres nos vigilaban, a mi hermano y a mí, decía él. Eran dos hermanos. Y una hermana gemela de él que se murió. Pero eran dos hermanos y dice que les ponían el ojo y eran un freno. Y ellos no temían a Dios, los hijos. Los papás sí, eran cristianos, pastores. Pero mientras llegó el temor de Jehová, los papás. Bueno, mejor, ¿qué vas a decir? La King James dice que Aarón los había desnudado para hacer burla de sus enemigos. Entonces, tenemos que ir concluyendo, pero yo quiero dejar bien claro esto. El tiempo final está lleno de burladores. Los burladores no son los que cuentan chistes, hombre. Aunque tal vez van en camino.
Pero los burladores son este tipo de personas. Terrible. Déjenme, uno más. Uy, uy, uy. Mire Levítico 19:14. No se burlen de los sordos, ni hagan tropezar a los ciegos. Muéstrenme respeto. Eso quiere decir que cuando alguien está burlando de un sordo, alguien que pues no oye, pongámoslo en el sentido literal y pongámoslo en el sentido espiritual. No ser tropiezo para los ciegos, hermano. Dice acá que si se hace eso, se le va a estar faltando respeto al Señor. Dios no quiere nada con burladores. Ni yo tampoco diga. Ahí está, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Nosotros sí nos tenemos que sentar en una silla, pero no en la silla de los burladores. En el nombre del Señor Jesucristo, pidámosle a Dios la misericordia, aparte de Él, la sabiduría, la gracia, lo necesario, mi estimado hermano, para poder orientar a la congregación en donde nos pusieron. Sin ser legalistas, pero sin ser desenfrenados. Y entre paréntesis, solo una cosita más y ya lo dejo en paz. Pero esto ya es un consejo muy práctico. Todos han sido prácticos, pero este es un consejo muy práctico. Tu muni ha puesto ciertos límites al sonido. Y yo quiero decir que estoy de acuerdo. La gente cree que un avivamiento es meter la gran bulla y que evangelizar es sacar las bocinas de la iglesia y ponérsela enfrente al vecino, ¿verdad? Para que no pueda dormir. Pero aún en eso tenemos que marcar límites. Aún en eso tenemos que poner nuestros propios límites. No seamos ensordecedores. Mire, yo visito iglesias de las nuestras. Casi solo iglesias de las nuestras. Y me regalaron un par de audífonos Bose. Y mira Bose, qué buenos son esos. Y yo me los pongo, hermano. Porque a veces me ponen hasta adelante. Dice, oye, pero es una tortura. Es una tortura. Esas cosas y los enciendo. Y ahí ya más o menos ya es tolerable. No, me mandan un correo. ¿Quieres saber si ya eres viejo? Son las peticiones que harás cuando ya eres viejo. Pides que le bajen el volumen en un restaurante. Yo siempre le pido a la gente que le baje el volumen en el restaurante. Y digo, yo no estoy viejo, lo que pasa es que tengo mis oídos buenos todavía. Porque si un joven necesita el tremendo sonido para poder oír, es porque no me voy a burlar de los sordos, pero ya no oye. Como ya no los hacen como antes, ¿verdad? Entonces, cuidémosle sus oídos a nuestra gente. Nuestros niños, hermano. ¿Qué puede ser un niñito recién nacido y con el gran volumen y la mamá ya se acostumbró y ahí lo tiene? Y el niño le están dañando sus oídos. Ahí también tenemos que hacer un freno. Que a veces en la misma alabanza está el del teclado, no se oye, ni modo, si está sometido a esa cuestión ya empezó a perder el oído. Y entonces le alega el de sonido. Y el del bajo, porque el otro ya se oye más. Oye, hermano, ya es un lío. Entonces, hermanos, eso ya no es de burladores, eso es de límites. Pongamos límites. Que sea bonito, hombre, que sea delicioso al oído. Que podamos adorar a Dios.
Yo a veces me subo al púlpito y le digo a mis muchachos que solo se oigan las voces. Y parecería que hay una gran adoración y cuando se callan todos, el pueblo no estaba adorando. Bueno, sí, eso es una falta de respeto, ¿verdad? Pero no podemos ser muy estrictos con eso porque por los medios de comunicación, por ejemplo, yo tengo mi teléfono y aquí tengo mi Biblia. Entonces yo aquí me pongo y aquí apunto. Y aquí grabo. Entonces, si alguien me mira, ¡ay, ese hermano que, y es apóstol! Sí, y estoy escribiendo. Pero estoy escribiendo el mensaje. Entonces es muy difícil el chateo, hermano. Pero volvamos a esta situación. Ese es un consejo práctico antes de que nos lleguen a jalar las orejas la MUNI, ¿verdad? A nosotros ya nos advirtieron. Y eso que somos moderados. Más o menos. Muy bien. ¿Quieres decir algo? Dígalo ahorita o cae para siempre. Sí, mi hermano. Perdón, decirlo acá para que quede grabado. Gracias, hermano. ¿Cómo podríamos ser freno con todas las influencias musicales para nuestros jóvenes, hermano? Estoy hablando de rock. Mira, yo creo que hay que enseñar y volver a enseñar. Ahora, aquí tenemos un problema. La mayoría de los pastores no somos músicos. Y los que están en la alabanza sí han estado estudiando música. Entonces eso hace que muchas veces ellos menosprecien lo que uno les está diciendo. El pastor no sabe que ese tal himno que ellos tocan es rock. Eso no lo sabe él, pero entonces, ¿cómo es? Entonces, yo creo que lo más adecuado para eso es que en la enseñanza se divida en dos partes. Uno lo técnico y otro lo espiritual. Lo espiritual lo damos nosotros y les hacemos ver a nuestra gente que la alabanza, hermano, la alabanza está cargada de unas cosas impresionantemente contaminantes. O yo no sé si yo soy el que está contaminado, hermano, pero yo no puedo, yo ya no puedo ver en la televisión a los salmistas, me los conozco casi a todos. Y digo, la gran. Ahí, y entonces digo, para no pecar, porque le conozco, aquel que no quiso cantar porque no le habían juntado sus $5,000, aquel que no va si no le dan $80,000, aquel que conozco. Entonces, yo sé que la alabanza está contaminada, altamente contaminada. Y se han convertido en íconos estas personas y nuestros jóvenes lo siguen. Entonces, creo que lo primero sería darles la perspectiva espiritual y llevarles gente que sí saben de música, que sí son cristianos y que están en ese mismo fluir, que no sean legalistas tampoco, que no les van a ir a quitar la batería, pero que les expliquen. Imagínese usted, fíjese qué tremendo que yo estaba hablando en San Salvador. Estaba hablando de conocer los tiempos. Y entonces, para poner un ejemplo, lo que dije, espero no alargarme mucho, hermano, pero se lo tengo que decir. Les dije a los hermanos, miren, ¿alguno de ustedes sabe qué es el tiempo de un carro? Y entonces alguien explicó, mire hermano, lo que pasa es que el tiempo, al mismo tiempo que suben los pistones, de los 4 pistones que hay, tienen que subir 2 al mismo tiempo, mientras los otros 2 están bajando al mismo tiempo. Cuando eso no se da así, tienen movido el tiempo. Eso fue lo que yo entendí. Yo no soy mecánico, eso fue lo que yo entendí. Qué interesante. Y entonces había una hermana que era profesora de música ahí, y le pedí que ella lo dijera desde el punto de vista musical. Dice,
Y ella se echó una explicación, hermano, que a mero le daba el micrófono. Y entonces ella hablaba de los tiempos en la música. Y hablaba hasta del marcapasos. Habló de un marcapasos que le ponen a la gente que tiene arritmia. Para que entonces su ritmo cardíaco sea bueno. Entonces, dentro de lo que platicábamos, la música le puede modificar el ritmo cardíaco a la gente por el beat, se lo puede modificar. Y eso es parte del rock. Y usted lo puede sentir a veces cuando se pone enfrente de una bocina. Está mero enfrente de la bocina y oye el bajo, pum, pum. Aquí lo siente a veces la gente. Entonces todo eso tiene que explicarse, hermanos. No se les puede solamente decir, no toque esto, no toque el otro, pero sí hay que explicar y convencer. Hermano, había Elmer. Sí, apóstol, te iba a preguntar del desenfreno con respecto a ahora el tema ese de la despenalización de las drogas y ¿cuál es tu criterio? Mira, yo creo que esa es una cuestión que la están politizando muchísimo y yo tengo mi propio criterio. Creo que ya sea que lo penalicen o no, de todas maneras la corrupción hace que la droga siga fluyendo, pero el ejemplo de donde se basan es en la época de Elliot Ness y de los Intocables y de ¿cómo se llamaba el bandido ese que metieron a Alcatraz? Ese cuate lo que hacía era dinero vendiendo licor porque había una ley que se llamaba la ley seca. Entonces ellos se beneficiaban pues, de contrabandear el licor, como estos contrabandean la cocaína, la marihuana y todo eso. Entonces cuando legalizaron el licor, le quitaron el negocio a ellos y se lo dieron a otros. Solo que eso ya eran legales. El mal siguió siendo el mismo, ¿verdad? Solo que ahora ya estaba controlado. Sí, pues, entonces es lo mismo eso, ¿verdad? Creo yo. Claro, alguno de los dos tiene que ser menos sanguinario, menos sangriento. Pero para evaluar eso sí se necesitaría. Yo creo que lo que se debería de hacer más que despenalizarla es evangelizar a todos para que no le pongan ni a la coca, ni a la piedra, ni a la marihuana, ni a nada, ¿verdad? Y ahí sería lo óptimo, lo utópico si ustedes quieren, ¿verdad? Pero qué empresa también, porque ahí sí se mueve dinero, muchachos. Miren, aprovecho la pregunta que estás haciendo para hacerles una advertencia más. Hermanos, no presten sus cuentas a gente desconocida que les quiere ir a dar una gran ofrenda. Que ni los conocen ustedes. Y que llegan, miren, pastor, esto va a servir para la gloria de Dios. ¿Verdad? Yo le voy a dar a usted 200,000 quetzales. En efectivo. Para que mire que no es trampa. Y usted me va a devolver a mí 150,000. Y se queda, miren, ni el diezmo le estoy dando. Más del diezmo le estoy dando. ¿Y de qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no solo da el diezmo de una vez? ¿Sabe por qué? Porque están usando la iglesia de lavandería. Y eso está bien delicado. Yo quiero decirle lo siguiente, y por favor pónganle mucha atención a eso, porque hay una persecución en contra de la iglesia y algunas cosas van a pasar que son injustas, pero otras van a pasar que sí son justas. Y en este momento, la DEA está investigando pastores hispanos y les tienen el ojo puesto a varios. Sí, señor. Y yo esto no lo supe por medio de un chisme. Como diría el Clearance Clearwater Revival. Entonces, ordenemos nuestras cuestiones, muchachos. Saquen su personería jurídica rápido. Y pague un contador que no sea mafioso.
Y que ese contador lleve las cuentas bien, bien, y que esté actualizado con las leyes. Por favor, hermano. Una de las cosas por las que, hay varias razones por las que yo le dije a usted que yo no quería que aquí hubiera una sola personería jurídica y todos estuviéramos bajo esa cobertura legal. La primera es que el día de mañana me muero yo, que primero Dios que no, pero me muero, y viene otra persona, como le pasó a mi pastor, se volvió un lío, porque en esa misión eran más de 100 millones de quetzales los que se hablaban de propiedades. Entonces estaban como buitres un montón. Entonces aquí no, señores. Usted tiene su personería jurídica. Usted vendió chuchitos, enchiladas, naranjadas, limonadas, café, que era agua de calcetín, pero los hermanos se los compraban por amor a la obra. Lograron comprar su terreno y construir algo. En la personería jurídica de la iglesia suya, ahí que se quede. No en usted, en la personería jurídica de la iglesia suya. Ahí que se quede. Pero lleve bien las cuentas. La otra razón es, porque yo no me voy a hacer cargo de algo que yo no sé cómo lo está manejando. ¿Cómo voy a hacer cargo yo si no sé? Y por eso yo les digo, hermanos, esos son consejos muy prácticos, si usted quiere. Yo les digo, no saquen dinero en efectivo. Agarren ahí 100 pesos de la ofrenda y manden a comprar el café y el pan y las cosas. No lo hagan. Tiene que haber orden, que nadie meta las manos ahí. Y incluso hay que ser cuidadoso con las personas que ofrendan 100 y sacan 50 de vuelto, porque uno no sabe si ofrendaron 20 y sacaron 100. Tiene que haber una persona autorizada para eso. Pero esas son cuestiones de tipo administrativo dentro de lo que nosotros nos movemos, el ministerio. Sí, hermano, tú ibas a decir algo. Allá atrás había alguien que quería decir algo. Perdón. ¿Ah? Espérate, permíteme un segundo. ¿Dónde estará por ahí a la vista el hermano Carlos Baleino? Apóstol, solo para comentar un poco lo que está diciendo. Uno es lo que dijo el hermano, que por qué quieren grabar o quieren ponerle en alistar lo que es esto. Es porque el Estado tiene un déficit a nivel fiscal y no pueden cubrir varios compromisos que tienen. Entonces, atrayendo eso a una forma legal, ya van a captar más impuestos. Entró ya en vigencia la ley anti-evasión 2, que inclusive va a regular algunos aspectos de las iglesias en general. No solo las iglesias católicas, evangélicas, sino que todas las actividades religiosas. Por el tema de que hay una limitación de que la ley solo reconoce donaciones hasta $500,000 de quetzales, no más. Pero se está dando que hay veces que hay empresas que están dando más de eso, inclusive están ahorita con lo que usted decía, con la personalidad jurídica religiosa, ahí va la SAT ir regulando eso. Si no lo tiene, en algún momento lo pueden tipificar como que es una persona que está persiguiendo fondos y que no está legalmente registrado como contribuyente, lo pueden tipificar como defraudación o algunos otros aspectos que están regulando esa nueva ley que es y otras más que acaban de aprobar en el Congreso. Yo soy contador público y auditor y tengo una oficina de esas y si algún pastor tiene mucha duda, tengo mi tarjeta y se lo puedo dar una asesoría si con su permiso, apóstol, no voy a cobrar un solo centavo porque esto no es de lucrar, es para ayudar al cuerpo. En un momento quiere la misma iglesia también, yo puedo ayudarles en algo. Amén. Para que estén al día y enterados de lo que está pasando localmente en Guatemala. Gracias, hermano, te lo agradecemos mucho. Bueno, pues ya ven ustedes, ¿verdad? Eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer porque no podemos permitir que se venga la burla sobre nosotros por el desenfreno. ¿Verdad? Entonces hay que ver cómo, hermanos amados, hay que ver cómo nos ordenamos, nos organizamos legalmente. Y aquello pues que sea justo también, ¿verdad? Porque si nos van a decir, todo el que predique la Biblia va a tener pena de cárcel. Bueno, entonces pues ya saben a dónde vamos a ir a predicar, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Porque ¿qué le vamos a hacer, verdad?
Y miren, ahora que aquel hermano menciona Honduras, hermanos, impresionante la tarea que dice Hebreos, cuando dice que nosotros debemos de visitar las cárceles. Imagínense, de esos 377 personas que se murieron, ¿cuántos tal vez eran cristianos y aceptaron a Cristo ahí porque un hermano le llegó a evangelizar? Y de ahí pasó ahí sí pasó a mejor vida, pero el otro solo pasó a la antesala del infierno, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué más tenía algo que decir? Si tú ibas, ¿había alguien más que había levantado la mano que aquel estaba por allá? No, bueno, no quieren hablar, está bien, no hay problema, yo tampoco. Sí, papá, que Dios lo bendiga, nos Amén. gozamos de tenerlo en medio nuestro. Gracias, Una vez hermano. más. Con relación al desenfreno, me corrige como mi padre que es, yo a mis jóvenes de la iglesia, inclusive les he prohibido que lleguen con pantalones rotos. Esos peinados extravagantes que se hacen con moco de gorila y todo eso. Mira. Enseñado, pues, por supuesto. Mira. Es un poco difícil eso. Un poco difícil. Por varias causas. En primer lugar, puede ser que algunos de ellos sean cristianos, pero que todavía no han avanzado. Pero sí, tal vez no prohibírselos, pero hablarles. Alguna persona, yo no sé si ustedes saben de dónde viene esa costumbre, pero uno de los hermanos que han testificado que ellos participaron en el inicio de esa costumbre de los pantalones rotos, increíble, ¿verdad? Porque uno diría que eso lo trajimos de afuera. Y tal vez sí, pero de los mismos nuestros. Uno de ellos, el hermano pastor de San Pedro, San Marcos, hermano Luis Morales. Él dice que ellos empezaron a utilizar esos pantalones de esa manera y explica el propósito por qué lo utilizaban, ¿verdad? Otras personas que yo he oído aseguran que una especie de voto de pobreza para llamar la miseria. Entonces, pues eso hay que investigarlo y platicárselo a los muchachos, tal vez no prohibírselos. En cuanto a la cuestión de los peinados, también tenemos que ser moderados para poderles pedir algo. ¿Por qué razón? Porque ahí sí nos vamos a meter en el callejón. Porque no vamos a dejar que se peine uno, pero se va a rapar el otro. Y de todos modos, hay un montón de mareros que se rapan, ¿verdad? Entonces tenemos que ser bien moderados, pedirle a Dios la sabiduría necesaria para poderles orientar. Si ellos lo que están haciendo es copiando un modelo, un ícono de algún artista que admiran, entonces hay que hacerles ver que no imiten lo malo, sino que imiten lo bueno. Hay que hablar de las costumbres de la sociedad. Es importante hablar de las costumbres de la sociedad porque la gente que se va en pos de esas cosas está en contra generalmente de todo lo que la sociedad dice y hace. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermano. Yo diría, no se los prohíbas. Mejor platica, enseña, sé un padre para ellos y explícales con una sonrisa, sin burlarte, ¿va? Sin burlarte. Yo a veces les hago alguna broma y están ahí, estás orando demasiado, papayito, mira cómo tenés desgastado. Y él, se ríe porque sabe que no ora ni para comer, ¿va? Pero debemos de ser moderados. ¿Verdad? Es difícil, pero moderados. Vamos. Apóstol. ¿Dónde? Aquí enfrente. Perdón, sí, hermano. Es que entró una pregunta por escrito. Dice, hermano, en mi hogar hay, la mayoría son inconversos, dice. A veces ¿Entró una pregunta? escrita. Bueno. Dice, en mi casa la mayoría son inconversos. A veces hay burlas que se dan en algún momento. No me agrada, pero yo para evitar muchas cosas de pleitos, mejor me alejo, dice. Estoy más que asustado por el mensaje, ya que siento tan lejos de alcanzar esto.
porque yo he caído también en esto. ¿Qué puedo hacer? Mira, al final de cuentas, todos en algún momento nos hemos burlado de alguien. Y todos, en algún momento, alguien se ha burlado de nosotros. Sí, eso, decir que no ha sido así sería mentir. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios de su misericordia, de su guianza, para saber qué es lo que es permitido por el Espíritu y qué es lo que al Espíritu no le gusta, no le agrada. ¿Verdad? Esto no lo tengo que decir, esto va a ofender a aquella persona, esto mejor no, esto tal cosa, porque uno no sabe las teclas que puede estar tocando en el corazón de alguien, hermano. Incluso, como le decía al principio, ese muchacho de Argentina que mata a su compañero porque lo fregaba de que era flaco. Y se lo echa. Y claro, la gente no comprende, dice, no, que ese es un loco. Sí puede ser, pero no sabemos lo que él vivió en su niñez y cómo le afectó la burla posterior y qué desencadenó en él. ¿Verdad? Entonces, yo pienso que lo óptimo es ser llenos del Espíritu Santo y las cosas van a cambiar. A ver, la antepenúltima. ¿En dónde? Hermana, ¿alguien más sabía? Nadie. Hermano, ok. Hermana y por último el pastor. Y oramos y nos vamos acostumbrando a este calor tan sabroso. Dios le bendiga, amado apóstol. Solo quería preguntarle, tal vez no se estoy redundando, ¿qué pasa cuando nosotros estamos viendo que en un grupo de cristianos, tengan o no tengan privilegio, empiezan a burlarse de las cosas santas sin caer en legalismo, ¿verdad? O empiezan como a mofarse de la palabra incluso, ¿verdad? O del Yo mismo pienso Señor. que hay que llamarlos a la reflexión. Pienso que hay que llamarlos a la reflexión. Porque están cayendo, o si no, regalarles este mensaje. Decirles, mira, cómo me caes de bien, fíjate, te tengo un obsequio del Día del Caribe. Y Pablo le hace el CD, y ahí, si se lo logra oír todo, le pasamos el tráiler entre todos, ¿verdad? Hermano, Amén. Tabito. Sí, hermano, solo la pregunta es acerca de aquel pasaje donde Agar menosprecia precisamente a Sara. Si en ese caso ella se vuelve una especie de burladora también, digamos, Sí. tipificando a los que se burlan de su autoridad. Mira, más que todo, porque ella se llegó a sentir la señora. Entonces usurpó. Ella se llegó a sentir la señora, ¿verdad? Porque estaba embarazada y la otra no. Entonces, cuando ella menosprecia a Sara, efectivamente. Por eso tenemos que hablar, fíjense que con esa traducción que acabamos de ver, de que Sara era la TKI, ¿verdad? TKI bien, espero, la K2. El nombre de Sara, según esa versión, significaba burla. Entonces habría que chequear todo lo que, la vida de Sara y la asociación con la burla. Y esa sería una. La otra es cuando se están burlando de su hijo. Habría que ver por qué ella misma se rió creyendo que el ángel se estaba burlando. ¿Se recuerdan? Mi señor, si mi señor ya está viejo. Ya voy a creer yo que va a tener deleite otra vez. ¿Y qué? Sí. Pues cuando ella se murió, se casó con Setura y tuvo 7 hijos, el viejito. Y no fueron clonados. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, muchas gracias por esta mañana tan linda. En la misericordia tuya, Señor, en tu misericordia has traído esta bendición. En el nombre de Jesucristo, te estamos suplicando, Señor, por cada uno de mis hermanos y la palabra